que uno de los conflictos que nosotros podemos tener es llevar el curso con la mente. Dios realmente no es complicado en lo absoluto, sino que nosotros complicamos a ese Dios, pero no complicamos al Dios verdadero, sino complicamos al Dios mental. Nosotros, digamos que nos saturamos o nos podemos saturar con muchas cosas del exterior, porque en realidad todo lo queremos resolver desde la parte más externa o desde la percepción de eso que está o que percibo como separado de mí. Dios en realidad ya está en mí, no es complicado, no es difícil. Por ejemplo, digo, y estos han sido comentarios que yo últimamente he recibido. Es que es muy complicado, es que es muy difícil, es que es mucha información, es que, sí, y es que. Cuando yo pongo precisamente una justificación de lo que es mi mente, pues desde aquí todo es complicado, todo es difícil. Me voy a saturar muchísimo más, pero aquí es cuando mayor calma debo de tener. La saturación mental llega precisamente porque yo le he abierto la puerta a un pensamiento y ese pensamiento ha jalado a otros pensamientos similares y así sucesivamente hasta que simplemente la mente se satura, pero no que se sature por todos los pensamientos, porque a final de cuentas la mente está hecha para eso y para más, pero se satura o te crea un conflicto para entonces desatenderte de lo que verdaderamente es importante. Así trabaja la mente. Te genera situaciones, conflictos, problemas donde no los hay para entonces encontrar un obstáculo y desistir de la práctica o del aprendizaje. Eh, Debido precisamente a que pues realmente hay una mente muy reactiva, una mente que brinca al primer contacto con un pensamiento, pues entonces cuando nosotros somos muy mentales, pues debemos de tener muchísimo más, debemos de tener muchísima más disciplina para entonces a través de esta disciplina no darle cabida a la mente que piense cosas que verdaderamente no valen la pena. ¿Cuáles son esos pensamientos que no valen la pena? Pues los pensamientos que simplemente nos van a llevar a experimentar un caos mental o que nos van a contraponer con nosotros mismos. Al final de todo es como una lucha interna y las luchas internas, pues no sabemos exactamente con qué o contra qué nosotros estamos peleando. Simplemente sentimos, como bien lo mencionas, te vas a sentir cansada, sobresaturada, ansiosa, enojada, quizás triste por momentos y precisamente porque mentalmente es un caos, pero un caos que le has permitido a la mente pensar. Nosotros tenemos que llegar a una maestría y la maestría es precisamente eh, dominar nuestra percepción para vivir y poder vivir en el momento presente. No permitirle a la mente que se fugue hacia el futuro o que se fugue hacia el pasado, porque esto es muy conveniente para el ego, porque nos mantiene ocupados buscando soluciones en el pasado, buscando soluciones en el futuro, pero esas soluciones no se encuentran ahí, porque la mente ego lo que va a hacer es que te va a hacer que busques soluciones donde no las hay, es decir, soluciones fuera de ti. Y si yo le comienzo a creer al ego, pues entonces estoy frito, ¿sí? Si le comienzo a dar alimento al ego, donde el alimento del ego o de la mente ego es precisamente pensar más sobre lo mismo, a lo mejor un pensamiento diferente, un poco diferente, pero es lo mismo, ¿sí? O a lo mejor un pensamiento pequeño u otro más grande,
que al final de cuentas es lo mismo, pero es un pensamiento que te lleva precisamente o te puede llevar a una ruptura mental y por ende, pues te puede llevar precisamente a ese caos. Y ahí en ese caos, pues eres presa fácil del ego, presa fácil de estas luchas internas, de no saber qué hacer ni a quién dirigirte, pero realmente si tú confías que Dios está en ti, si en esos momentos de mayor turbulencia le pides, eh, digamos que le pides guía o le pides iluminación al Espíritu Santo, ten la plena seguridad, como acabo de decir, que te va a responder. Pero para esto hay que creer, es decir, tener esta mente milagrosa para creer que esto es posible, creer que se me va a responder. A veces algunos de mis mayores enojos es precisamente que no se me responde de la forma y de la manera que yo espero que se me responda. Pero aquí nosotros debemos de ser más inteligentes que la mente ego, porque a veces yo estoy esperando una respuesta sobre un control que yo quiero tener sobre mi mundo. Y llamo mi mundo a las personas que me rodean, las personas que conviven conmigo, eh, todo lo que yo puedo controlar, entre comillas, porque realmente no controlo gran cosa. Y este mundo lo controlo yo. Entonces, quien no entre bajo las normas de mi mundo está en contra mía. Entonces, aquí nuevamente, o sea, me estoy tratando de conflictuar. La mente ego me está tratando de conflictuar y veo el conflicto porque no obtengo una respuesta como la que yo estoy esperando. Yo quiero una varita mágica que de repente me diga, ¿sabes qué? Tu vida está resuelta, ¿sí? Tienes todo el dinero del mundo para viajar, para hacer, tienes salud, tienes la pareja ideal, tienes la familia ideal, tienes todo está resuelto. Pero una de las cosas, por ejemplo, que se nos ha olvidado y se nos olvida constantemente, es que aquí nosotros no hemos venido a ser felices, hemos venido a aprender a hacerlo, a aprender a ser felices. Pero normalmente la felicidad se pierde cuando nosotros queremos tener el control absolutamente de todo. Entonces, el curso de milagros nos dice, ¿qué quieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Porque si quieres si quieres tener a toda costa tener la razón, eso se llama control y vas a perder tu felicidad. Entonces, hay una oración, ¿sí? Que es la oración de la serenidad. No sé si se la sepan, ¿sí? Y si Algo no, así como la de dame lo que no puedo controlar. Ay, no, no me acuerdo cómo va, pero eso, ¿no? sí, es precisamente esa. Oye, una preguntota. Bueno, ahorita de la oración también. Este, ahorita dijiste de que muchas veces no hay nada, de que tratamos como de indagar en la cabeza porque hay como algo, pero en realidad no es nada. Y Ujú. me siento así, como que le esculco y no encuentro, pero no entiendo, pero siento que hay. Sí, pero es que no es nada. O sea, es decir, estos pleitos internos, o sea, es como decir, o sea, no sé contra lo que me estoy peleando internamente, siento que algo quema por dentro, porque es una lucha interna, pero esto no nos va a llevar absolutamente a ningún lado, ¿sí? Entonces, tanto como la oración de la serenidad, el curso de milagros, ya les había comentado anteriormente que en la página número 99 es exactamente la misma oración, digo, con otras palabras, ¿sí? Entonces, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, cuando te encuentres ante un conflicto que no se pueda controlar, que tú no puedas controlar porque no te corresponde controlarlo, entonces haces precisamente esta oración. O si no te recuerdas la oración, entonces simplemente eh, preguntarte de una forma mental, ¿esto es mío o de quién es?
porque si no es mío, no lo puedo controlar, por más que quiera. Pero si me pertenece, entonces necesito que observar el efecto que mi causa, siendo yo la causa, la ha generado. ¿Sí? Entonces, el curso de milagros habla muchísimo acerca de esta ley, de la ley de la causa y del efecto, porque nosotros queremos anular el efecto sin haber resuelto la causa. Y aquí nos va toda la vida. Aquí se nos va toda una vida, porque realmente no entendemos. No entendemos que para anular precisamente el efecto, primeramente tenemos que entender la causa. Pero observa, por ejemplo, o sea, la complicación de alguna manera, y te parecerá un poco o muy absurda esta idea de indago en mí y no encuentro nada, pero afuera es un caos, ¿sí? Entonces, lo cual quiere decir, encuentro muchos efectos fuera de mí, pero no encuentro la causa. Pues claro, digo, la causa no la quiero ver, pero la causa siempre soy yo. Y la causa siempre es la proyección, donde la proyección siempre la hace precisamente mi mente ego. La proyección es, Espera, espera. digamos, dime, Es que no estoy entendiendo. O dime. sea, algo así como, no hay nada mal, el punto es que estoy siempre buscando afuera y ahí está lo malo. Ok. Sí, o sea, digo, no he mencionado la palabra malo, ¿sí? Porque decir malo, bueno, pues es prácticamente Ah, emitir un sí. juicio, pero las experiencias, es cómo te sientes tú, es cómo te sientes tú. O sea, claramente, digo, nosotros nos pasamos toda la vida buscando culpables, buscando agentes externos fuera de mí, cuando realmente la causa soy yo. Entonces, si existe un conflicto fuera, un conflicto de control que tú no entiendas y que estés tratando de controlar fuera de ti, pues esto precisamente es a lo que se le llama proyección, porque ahora obsérvate. Quizás, por ejemplo, en este afán de controlarlo todo, tú realmente no tengas o no tengas absolutamente nada en ti que digas tú, "Mm, pues no hay absolutamente nada." Pero la mente te va a decir, ah, pues busca entonces, si no encuentras en ti, busca qué controlar. Y entonces aquí es donde, ok, muy bien, vamos a ver quién me la pague, ¿sí? ¿Quién me la va a pagar en esta ocasión? Y ahí puedo generar conflicto, puedo generar un ataque, o incluso, por ejemplo, puedo observar cómo una persona se me queda viendo sin ninguna intención y yo lo voy a eh, justificar, ¿sí? Para entonces poder contraatacar. Ah, es que se me quedó viendo feo. Ah, es que me está diciendo con su mirada, con su expresión no verbal. Y solo este conflicto claramente está en mí, ¿sí? Pero ya les vuelvo a comentar, es un conflicto de proyección, ¿sí? Pero no desistas, realmente, digo, en el momento que te conocí, te lo dije, te va a costar trabajo, fui muy claro en ese aspecto contigo, y que te va a costar trabajo, porque es una situación, o sea, de un control mental, mm, no que tú, por ejemplo, tengas que luchar en controlar tu mente, sino es al contrario. Ahora la mente te está tratando de controlar precisamente para que desistas de todo este tipo de prácticas que te puede dar la paz. ¿Sí? Nada más que como hay un montón de cosas, a lo mejor, no sé, quizás hay escuela, familia, problemas, situaciones, pareja, eh, hermanas, mamá, papá, y todo lo que está ocurriendo y todo todo lo demás que ocurre que donde no tienes o no puedes tener un control. Y el máximo control, por ejemplo, que nosotros tenemos a nuestro alcance es precisamente el optar siempre por nuestro ser, por la paz, por Dios. Eso es lo único. Sí, pues bien, espero que encuentres respuestas, que algo dentro de ti
se pueda iluminar para entonces poder ver una luz que te pueda guiar y que todo este caos que estás experimentando, ¿sí? Entonces simplemente lo puedas entender para que se pueda desvanecer. Sí, gracias. Bien, muy bien, bueno, pues entonces vamos a continuar con nuestra lección del día de hoy y vamos en la página número 146, ¿sí? Con el tema número 9, la extensión del reino. Pues bien, nos dice, solo tú puedes limitar tu poder creativo, aunque la voluntad de Dios es liberarlo. No es su voluntad que te prives a ti mismo de tus creaciones, de la misma manera en que tampoco es su voluntad privarte a sí mismo de las suyas. No prives a la filiación de tus regalos o te privarás a ti mismo de Dios. El egoísmo es cosa del ego, pero la plenitud del ser pertenece al ámbito del espíritu, porque así es como Dios lo creó. El Espíritu Santo mora en la parte de la mente que yace entre el ego y el espíritu, mediando siempre entre ellos en favor del espíritu. ¿Sí? El Espíritu Santo mora en la parte de la mente que yace entre el ego y el espíritu. Esta es la labor del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo es guiarnos para atravesar precisamente esa brecha que pensamos nosotros o que sentimos que nos separa de nuestra propia divinidad. Por eso nos dice, mediando siempre entre ellos en favor del Espíritu. Para el ego, eso es ser parcial y reacciona como si algo estuviese contra él. Para el espíritu, eso es la verdad, porque el espíritu conoce su propia llenura y no puede concebir que haya alguna parte de la que él esté excluido. El espíritu sabe que la conciencia de todos los seres el espíritu sabe que la conciencia de todos sus hermanos está incluida en su propia conciencia, tal como está incluida en Dios. El poder de toda la filiación y de su creador es, por tanto, la propia llenura del Espíritu, que hace que sus creaciones sean igualmente plenas e igualmente perfectas. El ego no puede prevalecer contra una totalidad que incluye a Dios, y toda totalidad tiene que incluir a Dios. Dios le ha dado todo su poder a todo lo que Él creó, porque ello forma parte de Él y comparte su ser con Él. Crear es lo opuesto a perder, tal como la bendición es lo opuesto al sacrificio. El ser tiene que ser extendido. Así es como conserva el conocimiento de sí mismo. El espíritu anhela compartir su ser tal como su creador lo compartió. Puesto que el espíritu fue creado como resultado de un acto de compartir, su voluntad es crear. No deseas no desea limitar a Dios, sino que su voluntad es extender su ser. ¿Sí? Entonces, aquí precisamente nos dice, el poder de toda la afiliación y de su creador es, por tanto, la propia llenura del espíritu. Entonces, el ego no puede prevalecer ante la totalidad y la totalidad, pues obviamente, es la totalidad en Dios. Nosotros entregamos, como lo hemos venido diciendo en sesiones anteriores, entregamos nuestro poder absolutamente a cualquier cosa, a todo. Entregamos nuestro poder por medio de nuestro pensamiento. Ahora resulta, por ejemplo, que todo tiene mayor poder que el control que yo puedo tener sobre mi propia mente. Entonces es como si todo lo externo a mí me controlara y entonces al controlarme, entregar precisamente todo ese poder, todo mi poder a todo lo que me controla. ¿Y por qué lo entrego? Porque tengo miedo. Tengo miedo precisamente de perder el control, de no tener el control. Tengo miedo incluso de mi propia mente. La mente ego atenta contra nuestra propia integridad y esto es también entregar el poder. Pero les digo, es como si yo le tuviera miedo al mayordomo que yo dejé encargado de la casa
porque tiene unos papeles falsos que dicen, oh, ¿sabes qué? Aquí estoy. Este es mi documento que me avala prácticamente como dueño de la casa. Sí, pero son falsos. Y entonces, como les digo, eso es tanto como yo, que soy el dueño de la casa, que sé dónde están las escrituras, tener miedo a ser despojado de algo que a mí me pertenece. Entonces, vivo precisamente con estos miedos. Y si yo creo que me puede despojar de algo que me pertenece, pues entonces he entregado ese poder a algo o a ese alguien más. ¿Sí? Entonces, realmente, si nosotros nos mantenemos haciendo lo que hemos venido a hacer, que es la extensión del reino, la extensión del amor de la divinidad, ese es nuestro único trabajo. ¿Sí? Busca primeramente el reino de los cielos, todo lo demás se te va a dar, todo lo demás se te va a componer. Entonces, ¿crees en esto o no crees en esto? ¿Sí? No podemos estar sirviendo a dos amos, o lo crees o no lo crees. O prácticamente entregas esta que es tu voluntad al Espíritu para que Él te vaya guiando, al Espíritu Santo, o definitivamente renunciar a eso. Pero nosotros hacemos una renuncia cada 20 segundos o cada 20 minutos, ¿sí? ¿Por qué estamos nosotros renunciando a la guía del Espíritu Santo? Porque nosotros queremos controlar, porque nosotros le queremos decir al Espíritu Santo cómo hacer su trabajo. Le queremos decir a Dios cómo ser Dios. Entonces hay que darle precisamente esta oportunidad. Si la mente, por ejemplo, está confundida, debemos de observar también, eh, aquí debemos de ir un poquito más, porque a veces, por ejemplo, cuando mi mente se distrae, mi mente está confundida, no puedo gestionar mis emociones, ni mis pensamientos. Entonces, digo, también es digno de ser observado, visto eh, bajo supervisión médica también, ¿sí? Porque a veces nosotros dejamos de segregar ciertas sustancias, ciertos químicos internamente, biológicamente hablando, en nuestro organismo, que nos da precisamente un descontrol, ¿sí? Entonces, este descontrol, a veces nosotros le tenemos miedo a los medicamentos, a veces le tenemos miedo, por ejemplo, a decir, bueno, es que, ¿por qué me estás dando esto? ¿Por qué me estás recetando esto? ¿Por qué quieres que yo vaya con un médico? O sea, no estoy loco, no estoy loca, ¿no? O sea, yo no quiero ir, no quiero meter absolutamente a mi cuerpo nada, nada que lo pueda dañar. Ah, ya estás dañado. Tu cuerpo está dejando de segregar ciertas sustancias para equilibrarte, ¿sí? Entonces, nosotros creer que nos vamos a volver dependientes de algo externo, pues esta simplemente es una mentira, ¿sí? Porque nosotros debemos de analizar cómo te sientes. A veces, digamos que nuestro sentir eh, no concuerda precisamente con lo que yo estoy pensando, es decir, hay una incoherencia. Todas mis emociones están siendo rebasadas, ¿sí? Entonces, miren, les voy a poner un ejemplo aquí. Déjenme ver cómo muevo esto. Ok, muy bien. Ok, bien, listo. Les doy precisamente este ejemplo, ¿sí? Aquí prácticamente yo tengo que ser mucho, muy consciente. Tengo que ser mucho, muy consciente de mis límites. Es decir, por ejemplo, todos tenemos prácticamente este límite y es un límite,
digamos, como un límite de tolerancia, ¿sí? Si están viendo ahí la gráfica. Entonces, este es mi límite, ¿sí? En el que yo prácticamente, en el que yo, por ejemplo, pues tengo un límite de tolerancia. Mi límite de tolerancia es precisamente dentro de lo normal, sería, ¿sí? Que yo comenzara a vivir así. Esto es lo normal, ¿sí? Estos son mis límites de tolerancia. A veces ando rozando por acá, ando rozando por allá, ¿sí? Sin embargo, cuando dentro de mis límites, ¿sí? Esto viene y me rebasa, ¿sí? Entonces yo lo voy a vivir así. Entonces ya estoy como muy por encima o muy por fuera de esos límites de tolerancia. Cuando estos límites de tolerancia, ahora, por ejemplo, se tornan de esta manera, esto ya sobrepasó, estos picos están sobrepasados y ya no puedo controlar porque yo no tengo esa tolerancia. Estoy mentalmente desbordado aquí. Ahora, por ejemplo, el enojo, la tristeza o todo lo que me lleva precisamente a experimentar algo negativo, entonces lo vivo eh, muy, muy exponencial, muy exacerbado, ¿sí? O sea, si antes me enojaba, ¿no? Ahora es como el enojo y lo que le sigue y tres veces más. Entonces, aquí es donde prácticamente nosotros perdemos nuestro poder. Nosotros hemos entregado precisamente nuestro poder gracias a que no sabemos cómo gestionar estos picos que se encuentran aquí, ¿sí? Entonces es donde yo pierdo todo mi poder y lo entrego a cualquier cosa que se me interponga. Llámale el perro, el gato, llámale la pareja, llámale los amigos, familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si esto es muy recurrente, entonces claramente yo necesito de una ayuda externa. Necesito bien sea de terapia, ver si la terapia es lo único que me puede regresar precisamente a mi centro, a mi paz, o ya cuando de repente he tomado terapia, pero me sigue rebasando estos picos porque no puedo gestionar cuando esto llega, pues entonces ahora sí necesito de un agente y ayuda del exterior. Como les vuelvo a repetir, hay gente, por ejemplo, que dice, no, yo no le voy a meter nada a mi cuerpo porque me puedo volver adicto. ¿Sí? O sea, ya estás siendo adicto. ¿Adicto de qué? Estás enfermo, estás generando, estás envenenado de cortisol. Entonces, digo, es una sustancia que normalmente nuestro cuerpo genera cuando se encuentra en situaciones de mucho estrés. Pero si nosotros no podemos bajar eh, estos picos ahí que les estoy mostrando, eso me va a mantener en un estrés constante, en un estado de alerta constante, no voy a dormir, no voy a comer, me voy a sentir iracundo, ansioso, depresivo, enojado, no, o sea, es un caos. Viene entonces el trastorno del sueño, ahora no puedo dormir porque obviamente hay un exceso de cortisol, de producción de cortisol, hay un exceso de pensamientos, porque como no puedo dormir, pues entonces todo esto va generando un trastorno de sueño, comienzo incluso a alucinar, a tener visiones, y luego vendrá un trastorno alimenticio, ¿sí? Donde entonces ya no me va a dar hambre, voy a dejar de comer,
voy a dejar, entonces, bueno, se va a volver un caos al final de cuentas. Y aquí es lo que les comento, o sea, a veces los agentes de ayuda tienen que venir del exterior, ¿sí? Y llámale del exterior como lo que le llama el curso de milagros, como una magia como lo que tú quieras. A lo mejor un té, a lo mejor una pastilla, a lo mejor la meditación, a lo mejor lo que tú quieras que te funcione, a lo mejor una terapia, ¿sí? El chiste es precisamente recobrar la calma, la paz. Ah, pero ojo aquí, cuando nosotros recobremos esta paz, no te quedes solamente en haberte tomado la pastilla, el placebo. Indaga para entonces encontrar la verdadera historia detrás de todo. ¿Por qué estás perdiendo tu centro, tu poder? ¿Por qué lo entregas y entregas precisamente todo esto o lo mandas hacia todo lo externo? Ahora resulta entonces que todo lo externo te ataca, todo lo externo es el culpable, todo lo externo, ¿sí? Es lo que no te permite ser, etcétera, 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 ¿sí? Y así es como nosotros entonces justificamos, ¿sí? Está bien justificado. Desde la parte incluso médica está bien justificado. ¿Qué te pasa? No lo sé, simplemente me siento así. Bueno, dice el curso de milagros, ya no te preguntes el por qué, pregúntate el para qué te sientes así. Tiene que haber desde la parte de la psicología una ganancia secundaria. ¿Qué ganas cuando explotas? Bueno, si estamos hablando de control, pues gano control. Antes no me veían, ahora soy vista o soy visto y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, claro que tengo mis ganancias pese al sufrimiento que esto pueda traer consigo. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esta gráfica, de esta explicación? Está claro. Ok. Muy bien. Entonces, digo, si ha quedado claro, digo, no, no te esperes, ¿sí? No nos esperemos a que esta gráfica termine siendo lo que he planteado aquí. Si hay algo precisamente en mí, principalmente en mi mente, que no estoy ni entendiendo ni controlando, entonces es digno de ser atendido, ¿sí? Porque entonces si yo me quedo precisamente en la parte de mi mente ego, pero no la entiendo, en la parte de la divinidad, pero no la entiendo, en la parte de física, pero tampoco lo entiendo, no lo sé, porque si algo precisamente no nos enseñan en la escuela es esto. Si algo no nos enseñan en la escuela, y creo que todos estaremos de acuerdo, no nos enseñan a comer bien, no nos enseñan finanzas personales, ¿sí? No nos enseñan el control de las emociones. Mira, ya ni siquiera le avanzo más, ¿sí? No nos enseñan, o sea, cosas tan básicas como el hecho de conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, así es como, pues, básicamente nosotros vamos viviendo pensando, por ejemplo, que nosotros estamos controlando nuestra vida cuando realmente la vida nos está controlando a nosotros. Una frase, un video, por ejemplo, que por ahí publiqué, sí, que decía, te tengo una pregunta. ¿Tú vives tu vida o la vida te está viviendo a ti? ¿Sí? Entonces es una reflexión profunda, sí, pero una reflexión digna de introspectar y respondernos a nosotros mismos. A veces, por ejemplo, yo le pregunto a a la gente, ¿quién está resolviendo tu vida? ¿La está resolviendo tu adulto o la está resolviendo tu niño herido? Y bueno, yo creo que todos sabemos cuál es la respuesta de repente que la mayoría
de las personas me dan, ¿sí? Entonces, normalmente permitimos que ese niño herido eh, resuelva nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a resultar de todo eso? Más dolor, ¿sí? Porque el niño no, o sea, simplemente pide resolver su situación desde la mentalidad de un niño. Pido atención, pido no ser abandonado, ¿sí? Pido no ser traicionado, pido no ser humillado, etcétera, 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 ¿sí? Pido no ser traicionado. Entonces, pido todas estas cosas, ¿sí? Pero aquí la situación es que si algo me detona, por ejemplo, a mí, desde mi etapa adulta, y me detona algo, alguien, una situación que yo no tengo resuelta desde mi infancia, desde mis heridas, desde mi percepción de un niño, pues va a seguir doliendo. Es como, ay, sígueme pisando el callo, que al final de cuentas no me duele. Pues claro que voy a gritar, porque el callo sigue estando ahí. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros que entender precisamente esta parte. ¿Sí? Por eso nos dice aquí, crear es lo opuesto a perder. Crear es lo opuesto a perder. Pero el ego, si nosotros nos damos cuenta de esto, de la percepción, precisamente es, si yo me quito una percepción o si yo deshago una percepción, el ego piensa que voy a perder. Es decir, si yo me quito un trauma de mi infancia, el ego te va a decir, hey, espera, es que desde aquí estás controlando. Así te están poniendo atención. ¿Por qué? Ah, pues es que mira, te pisan el callo y tú gritas y entonces, todos corren ¿qué te pasó? Todos te atienden. Entonces el ego te va a decir, ¿o qué? ¿Piensas renunciar a esta poca atención que se te está brindando a través de tu dolor de tu infancia? Porque a final de cuentas nosotros estamos, como les repito, estamos percibiendo desde nuestras heridas. Y normalmente las heridas son las que mayormente como adultos nos separan de nosotros mismos, ya no de los demás, sino de nosotros mismos. Entonces, por esto es justo que nosotros comencemos a indagar precisamente dónde nos sentimos más rotos, dónde nos sentimos más incoherentes, dónde nos sentimos más divididos con nosotros mismos. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? ¿Para qué? Pues bien. Extender. Extender el ser de Dios es la única función del Espíritu. Su llenura no puede ser contenida, de la misma manera que la llenura de su Creador no se puede contener. La llenura es extensión. El sistema de pensamiento del ego obstaculiza la extensión y así obstaculiza tu única función. Obstaculiza, por lo tanto, el fluir de tu gozo y como resultado de ello te sientes insatisfecho. A menos que crees, estarás insatisfecho. Pero Dios no conoce la insatisfacción, por lo tanto no puedes por menos que crear. Puede que no conozcas tus propias creaciones, pero eso no puede afectar su realidad, de la misma forma en que ser inconsciente de tu espíritu no afecta en modo alguno su ser. Si yo no conozco mi espíritu, si no me conozco en espíritu, esto no afecta en lo absoluto a Dios. Esto no afecta la realidad ni su realidad. El reino se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. No conoces tu propio gozo porque no conoces la plenitud de tu propio ser. Excluye cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. En otras palabras, excluye a cualquier persona y no podrás gozar de plenitud. Una mente dividida no puede percibir su llenura y necesita que el milagro de su plenitud alboree en ella y la cure. Esto vuelve a despertar la plenitud en dicha mente y la acepta
perdón, y al aceptar dicha plenitud, se reincorpora al reino. Cuando aprecias por completo la llenura del ser de tu mente, el egoísmo se vuelve imposible y la extensión inevitable. Por eso es por lo que el reino goza de perfecta paz. El espíritu está cumpliendo su función y solo el pleno cumplimiento produce paz. ¿Sí? Entonces, ¿de qué llenura se está hablando aquí? Bueno, ¿qué es lo que, de qué es de lo que está llena tu mente? ¿Sí? Una mente dividida no puede percibir su llenura. Es como tratar de llenar una coladera de agua, ¿sí? ¿Cuándo vamos a poder? Pues no, está dividida. Entonces, precisamente ¿quieres percibir la plenitud la plenitud o quieres conocer el gozo? Pues entonces no dividas más tu mente. Y ahí entonces se va a llenar. Y cuando estés completamente dispuesto, dispuesta a llevar a cabo este mandato o esta que es nuestra misión aceptada por nosotros, por nuestra alma, ¿sí? De expandir el reino de Dios, ahí es donde precisamente nos va a dar mayor gratificación, mayor paz. No sé si alguien esté, por ejemplo, aquí, que al ayudar a otras personas, por lo menos a conocerse o a descubrirse, no haya encontrado precisamente eh, una parte de esta plenitud o que se haya sentido pleno, por lo menos en ese instante. ¿Sí? A lo mejor y en muchas ocasiones, por ejemplo, digo, hay personas que se sienten plenas ayudando a los demás, llevándoles comida, cobijas, eh, ayudando en cualquier cosa, o incluso, por ejemplo, hay personas que se sienten plenas ayudando a rescatar la fauna, los animales, etcétera, ¿sí? Y ahí encontrarás precisamente la plenitud, porque es la extensión del amor, ¿sí? Entonces es una extensión de ese amor incondicional, además, porque no se pide absolutamente nada a cambio. Digo, también aquí habría que ver, por ejemplo, eh, porque he hablado acerca de rescatar animales y así, pero bueno, también hay que indagar un poco el para qué se hace esto, porque digo, no todo está basado precisamente en ese amor, ¿sí? Es decir, en ese amor hacia los animales, pero sí en el amor hacia la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos la oportunidad de encontrar personas que sustituyan a nuestros seres queridos, aunque no los hayamos conocido, pues entonces lo hacemos a través de los animales, ¿sí? Hay gentes que tienen 20 gatos, 20 perros, que tienen una jaula de pericos enorme, que tienen un sinfín como les digo, de plantas, de flores, de todo, ¿sí? Y nosotros vamos precisamente haciendo eso, les digo, hay que indagar un poquito más, pero vamos haciendo eso por amor, no propiamente a los animales, sino a todos los que han sido excluidos en nuestro clan. Y eso se hace por amor. A veces ni siquiera lo entendemos, no lo comprendemos, ¿sí? Por eso les digo, hay que indagar un poquito más. A lo mejor, quizás sea cierto, o sea, a lo mejor se hace simplemente por el amor a los animales, ¿sí? Entonces, sin embargo, les digo, cuando nosotros extendemos este amor de la forma, de la manera que sea, entonces vamos a encontrar precisamente esa plenitud. Vamos a encontrar esa llenura. ¿De qué vamos a estar llenos? Del amor, ¿sí? Tus creaciones están protegidas porque el Espíritu Santo que se encuentra en tu mente las conoce y las puede llevar a tu conciencia siempre que se lo permitas. Moran allí como parte de tu propio ser, porque tu plenitud las incluye. Las creaciones de cada hijo de Dios son tuyas, puesto que toda la creación le pertenece a todos, al haber sido creada
para la filiación en su totalidad. Tú no has dejado de incrementar la herencia del Hijo de Dios y por lo tanto, no has dejado de asegurarte de que fuese tuya, puesto que la voluntad de Dios fue dártela, te la dio para siempre, puesto que su voluntad fue que disposieses de ella para siempre. Te proporcionó los medios para conservarla, y eso es lo que has hecho. Desobedecer la voluntad de Dios es algo que solo tiene sentido para los dementes. En realidad es imposible. La llenura de tu ser es tan ilimitada como la de Dios, y al igual que la suya, se extiende en paz perfecta y para siempre. Su esplendor es tal que crea en perfecta dicha, y de su plenitud solo lo pleno puede nacer. Y entonces tenemos, les digo, nos han dado absolutamente todo. Nos han dado absolutamente todo. A veces nosotros ni siquiera somos conscientes de todo lo que se nos da en todo momento, ¿sí? Entonces, eh, pues el hijo pródigo lo vamos malgastando por ahí, creyendo, por ejemplo, que, como les digo, como puedo controlar, como sé lo que estoy haciendo a través precisamente de ese control, como ando en búsqueda de ese Dios externo a mí, pues entonces, pues parece que todo está justificado, ¿sí? Y aquí está justificado precisamente lo que nos menciona aquí, desobedecer la voluntad de Dios es algo que solo tiene sentido para los dementes. Pues entonces, si hay que volverse loco, pues nos volvemos locos, ¿sí? El chiste es seguir controlando, ¿sí? Pero aquí, por ejemplo, nos dice, en realidad esto es imposible. Esto es imposible, desobedecer esa voluntad. Digas lo que digas, hagas lo que hagas, estamos precisamente destinados a retornar a nuestra fuente. Tarde que temprano, quizás más tarde que temprano, ¿sí? Pero este es nuestro destino final. Ten por seguro que nunca perdiste tu identidad, ni tampoco las extensiones que la mantienen en un estado de plenitud y de paz. Los milagros son extensiones de esta certeza. Son a la vez reflejos de tu concreta identificación con tus hermanos, así como tu conciencia de que esta identificación se conserva mediante la extensión. El milagro es una lección de percepción total, ¿sí? El milagro es una lección de percepción total. Nosotros, desde nuestro ego, solamente percibimos de una forma parcial, no total. Por eso el milagro viene y nos da esa percepción total. Y la percepción total es de que todos somos lo mismo, todos pertenecemos a nuestra fuente, a Dios, todos somos parte de el mismo reino. Al incluir cualquier parte de la totalidad en la lección, incluyes a la totalidad. ¿Sí? Al incluir cualquier parte de la totalidad. Cuando yo estoy incluyendo, ¿sí? Pues al que me cae mal, al que me hace enojar, al que me roba, me quita, me agrede, ¿sí? Cuando le doy un lugar, entonces estoy incluyendo a todos, ¿sí? Absolutamente a todos. Incluyo a través de principalmente ellos, los incluyo a todos los que me caen bien, a todos los que amo, quiero, a todos, Jesús incluido. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo bien, ninguna pregunta. ¿Alguien más? No, yo podría nada más como que medio tratar de reinterpretarlo, no sé si para que yo lo pueda entender Sí, mejor. dime. Lo que das es lo que recibes, ¿no? O sea, se supone que tú siempre por lo de la creación y todo, si tú das amor, recibirás amor y eso se extenderá. Y Correcto. tú das odio, se permanece el odio y eso, como decía, como que
se estanca. Ah, no, no, ahí tenía unas letritas, pero o sea, el chiste es erradicar eso, ¿no? Siempre es expander, siempre es procurar hacerlo lo mejor y lo correcto y siempre en la percepción tratar de tener presente que los que nos caigan mal o lo que sea, de todas maneras son igualitos a nosotros y los Sí, quiere igual, son hijos muy amados de Dios, al igual que nosotros. sí, es correcto. Ok. Cuando nosotros, por ejemplo, dejamos de percibir, nos volvemos creadores. Y entonces cuando yo quito todo juicio, entonces es cuando dejo de percibir. O sea, todo es neutral, todo es neutro. Todo lo que pasa no es bueno, no es malo, simplemente es algo que sucede, ¿sí? Si algo estorba, pues entonces aquí yo simplemente le puedo dar un sesgo de ser malo o negativo, ¿sí? Pero ¿para qué o para quién? Desde mi punto de vista, entonces yo me vuelvo el juez y también el verdugo. Pero si simplemente me muestro resiliente y me muestro, pues, con esta apertura a entender lo que me vienes a enseñar, entonces desde aquí viene precisamente esta parte de la neutralidad. Ahora estoy abierto, enséñame lo que necesites enseñarme. Y entonces desde aquí solamente y sin juicios, cosas buenas pueden pasar. Si alguien se molesta conmigo, alguien percibe algo que, bueno, que ni siquiera yo sé que soy, que esto es muy común. Esto, a final de cuentas, es digno de verse, o sea, pero no desde la parte de la percepción de la otra persona, sino que estoy proyectando yo para encontrarme con ese tipo de personas. ¿De qué me necesito que dar cuenta? Y eso es tomar conciencia, ¿sí? Entonces, Ok. desde la ley de la causa y efecto, bueno, pues entonces, ¿qué está causando eso? O más bien, ¿dónde está la causa de ese efecto que yo estoy viendo proyectado fuera de mí? ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O algún otro comentario? Nada más. Bien. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Valeria, Estela, iPhone, Elizabeth. Sí, sí se está entendiendo. Muy bien. Gracias. ¿Cómo vas, Valeria? Bien, estoy aquí escuchando, Ok. procesando. Procesando con la mente. Ok. No, no, no. Ya no, ya no. Muy bien. Ok, pues entonces seguimos. Y entramos a este nuevo tema, ¿sí? Que es la confusión entre dicha y dolor. El reino, al igual que este mundo, es el resultado de ciertas premisas. Puede que hayas llevado el razonamiento del ego a su conclusión lógica, que es una confusión total con respecto a todo. Si realmente vieses lo que resulta de ese razonamiento, lo repudiarías. La única razón por la que pudieras desear algún aspecto de lo que resulta de ese razonamiento es que no alcanzas a ver su totalidad. Estás dispuesto a experimentar las premisas del ego, pero no su conclusión lógica. ¿No sería posible que hubieses hecho lo mismo con las premisas de Dios? Tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. El pensamiento de Dios las ha establecido para ti. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar, y donde les corresponde estar es en tu mente, como parte de tu identificación con la suya. Sin embargo, tu estado mental, así como el reconocimiento por tu parte de lo que se encuentra en tu mente, dependen de lo que crees acerca de ella. Sean cuales sean estas creencias, constituyen las premisas que habrán de determinar
lo que aceptes en tu mente. ¿Sí? Y entonces, dicho en llano cristiano, pues entonces, ¿cuáles son tus creencias acerca de, de Dios? ¿Cuáles son tus creencias acerca de este mundo? ¿Cuáles son tus creencias acerca del reino? Entonces, dice, si realmente vieses lo que resulta de este razonamiento, entonces repudiarías esos pensamientos acerca del reino, ¿sí? El pensamiento de Dios las ha establecido para ti, ¿sí? Y gracias que esto simplemente ha sido así. No cabe duda de que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella, así como también negar lo que sí se encuentra en ella. Sin embargo, aunque puedes negar la función que Dios mismo le encomendó a tu mente a través de la suya, no puedes evitar su expresión. ¿Sí? Entonces no podemos evitar la expresión de nuestra mente, de nuestra divinidad. La podemos aceptar o no la podemos aceptar, eso ya depende de nosotros mismos, pero esa función sigue ahí. Esa información acerca del reino y de Dios mismo sigue en nuestra mente. Si lo niegas o no, entonces, como les digo, esto ya no depende precisamente de tu mente en sí, sino de una decisión. Esa función es la conclusión lógica de lo que eres. La capacidad para ver la conclusión lógica de algo depende de que estés dispuesto a verla, pero la verdad de esa conclusión no tiene nada que ver con que estés dispuesto. La verdad es la voluntad de Dios. La verdad es la voluntad de Dios. Comparte su voluntad o comparte su verdad y estarás compartiendo su conocimiento. Niega que su voluntad sea la tuya y estarás negando su reino y el tuyo. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. Ya con esto es un regalazo, ¿sí? Es un regalo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si se lo permitimos, nos va a dirigir solo con el fin de evitarnos el dolor que este mundo nos ofrece. Y esto es literal, literal, literal. Pero para esto hay que querer. Para esto hay que... Dime, Ahí tengo una pregunta, dime. porque luego yo a veces hay momentos en los que digamos que no me gusta como utilizar como que su nombre o así, porque digo, estoy como que digo, yo puedo, ¿no? Es de para qué lo uso en estas cosas tan simples, aunque yo sé que hasta para pedir estacionamiento ahí están y te escuchan y lo hacen. Ujú. Este, A ver, te escuchan y lo hacen ¿quiénes? pues no sé, yo pido un lugar de estacionamiento a mis angelitos y me los dan, o sea, Ok, sí. ajá. Pero, a ver, a lo que iba. Que habíamos dicho que pues venimos a aprender, o sea, pues por eso no es como que todo lo mejor y la felicidad, porque si no, qué chiste estar aquí, ¿no? Ujú. Pero entonces es eso justo lo que dices, que no te van a exentar de nada, simplemente van a hacer que esté más pasadero las cosas. Cuando se trate de un aprendizaje, ¿sí? Cuando se trate de un aprendizaje, eh, te van a llevar al entendimiento, pero sin pasar por el dolor o sin pasar tanto dolor. Digo, por ejemplo, las emociones, nosotros tenemos que entender que la emoción es inevitable. Sí, y el Inevitable, sufrimiento no lo elige. ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué nos va a llevar o en qué nos van a ayudar a gestionar nuestras emociones para, como en la gráfica les ponía, ¿sí? Ujú. Entonces nos va a hacer precisamente que en lugar, por ejemplo, de que el enojo te dure, no sé, digo que yo creo que la mayoría de nosotros lo comenzamos a experimentar, que en lugar que el enojo te dure una semana, un mes, o que le cortes el habla a algún ser querido, qué sé yo, entonces, que ese enojo, por ejemplo, sea más gestionable y que ahora el enojo te dure, no sé, a lo mejor una hora, 2 horas, a lo mejor un día, ¿sí? Entonces, pero esto es más pasable que te durara, por ejemplo, días, semanas, meses, ¿sí? Entonces, claramente hay un cambio.
pero este cambio precisamente te evita un sufrimiento, porque entonces te das cuenta que, ok, supongamos, te enojas con un ser querido, le dejas de hablar, pero luego de repente comienzas a extrañar y luego de repente te entristeces porque, bueno, es como me quiero acercar a ti, pero pues como estoy enojada, pues ya no me puedo acercar a ti, porque entonces si me acerco a ti, entro en una incoherencia acerca de mi enojo y bueno, aquí me mantengo. Pero pasado el tiempo, de lo único que me doy cuenta es que he perdido precisamente esto, mi tiempo, porque era tan fácil, ¿sí? Entender, tan fácil, por ejemplo, si tú a lo mejor te conflictúa mencionar el Espíritu Santo, a algunas personas les conflictúa mencionar el nombre de Jesús o de Dios incluso. Está bien, digo, a final de cuentas es lo mismo, ¿sí? Tu ser, ¿sí? Tu ser espiritual, tu espíritu, está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿De qué está hecho Dios? De puro amor, ¿sí? No sé si estuviste, creo que sí, la vez anterior, perdón, la vez anterior cuando les estaba comentando que ante cualquier práctica cuidemos solamente tres cosas, ¿sí? O sigamos estas tres reglas, ¿sí? Primera regla, en todas mis prácticas espirituales, el conocimiento y la aceptación de que Dios es amor, ¿sí? Segunda regla, yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Tercera regla, por lo tanto, si Dios es amor, yo también soy el amor, ¿sí? Y esas son simplemente las reglas que hay que seguir. Y tú le puedes llamar eh, como tú quieras, ¿sí? Le puedes llamar Yahvé, le puedes llamar Abba, le puedes llamar Padre, le puedes llamar Dios, le puedes llamar, ¿sí? Y al Espíritu, si no te gusta, por ejemplo, el nombre del Espíritu Santo, pues al Gran Espíritu. Muchas personas se dirigen como al el Gran Espíritu, el Gran Ser, mi propio Espíritu que está hecho a imagen y semejanza de esa Trinidad, ¿sí? Y es exactamente pedir eh, lo mismo, ¿sí? O al mismo ser, quiero decir, ¿sí? Entonces, esto a final de cuentas de los nombres, pues, ¿qué le vas a decir a un chino? ¿Qué le vas a decir a un oriental? ¿O qué le vas a decir a un japonés, ¿no? O sea, decir, bueno, tienes que creer en Jesús. Bueno, a lo mejor algunos sí, pero algunos van a decir, bueno, ¿y qué onda? O sea, Buda, ¿qué rollo? Siddhartha, ¿dónde lo dejas? ¿No? Y así te podrán mencionar un sinfín de nombres, que a final de cuentas todo es exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo no te va a quitar precisamente esta parte del aprendizaje, pero te va a dar el camino corto, ¿sí? Nos va a dar precisamente ese camino corto para evitarnos sufrimiento innecesario. Eso es lo único. Entonces no ha venido el Espíritu Santo en pos de vivir tu vida, porque esto va en contra de las normas, leyes de Dios. No, aprende tú, ¿sí? Yo solamente soy tu guía. Estoy caminando a tu lado, pero no te voy cargando. Entonces, pero si voy en un camino, voy a decir, mira, vente por aquí. Y bueno, a lo mejor hay un río, por ejemplo, que, no sé, que forma como si fuera como un embudo, se puede decir, donde a lo mejor nosotros empeñados en seguir en la dirección donde el río está muchísimo más amplio, más ancho, donde quizás si nosotros queremos atravesar ese río, pues nos va a costar más trabajo, más esfuerzo, que el lugar, por ejemplo, dice, mira, vente, vamos cuesta arriba y ahí hay una brecha que si das un brinco va a ser exactamente lo mismo y vas a estar del otro lado. Y entonces, este es precisamente eh, para evitar
ese gasto de energía o ese sufrimiento innecesario. ¿Sí? Sí contesté tu pregunta. Sí, gracias. Muy bien. Sí, entonces, como les digo, o sea, nombres hay muchos. Nombres para dirigirnos a lo mismo hay muchos, pero que esto simplemente no nos separe. Al final de cuentas, digo, sí, tenemos, o sea, hay guías, hay maestros, hay avatares, hay un sinfín de cosas, ¿sí? Pero para no complicarnos más la existencia, que si de por sí ya está muy complicada, pues entonces simplemente le digo a uno que sabe el camino, guíame, ¿sí? No quiero escuchar tantas voces, solamente quiero escuchar una. Y principalmente quiero escuchar yo, personalmente, es escuchar la voz que Jesús escuchaba, que es precisamente la voz del Espíritu Santo. No escuchaba ninguna otra voz, aunque podía contactar a algunos otros maestros que de hecho en algún momento lo hizo, ¿sí? Pero bueno, esa ya es otra historia. Eh, pero al final de cuentas, cuando comenzó precisamente su misión, solamente una voz. Y a través de esa voz, entonces recibía esas revelaciones donde el padre le decía a él lo que tenía que hacer. ¿Bien? Pues bien. Entonces el Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. Obviamente nadie se opondrá a este objetivo si lo reconociese. Mas el problema no estriba en si lo que el Espíritu Santo dice es verdad o no, sino en si quieres escucharle o no. Este es el problema. No puedes reconocer lo que es doloroso, de la misma manera en que tampoco sabes lo que es dichoso. Y de hecho, eres muy propenso a confundir ambas cosas. La función primordial del Espíritu Santo es enseñarte a distinguir entre una y otra. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. Y mientras que tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Esta confusión es la causa del concepto de sacrificio. Obedece al Espíritu Santo y estarás renunciando al ego. Pero no estarás sacrificando nada. Al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses esto, no tendrías conflictos. Por eso es por lo que tienes que demostrarte a ti mismo lo obvio. Para ti no es obvio. Crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti. Crees también que es posible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. Por lo tanto, crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable. Sin embargo, Dios dispone, no desea. Tu voluntad es tan poderosa como la suya, porque es la suya. Los deseos del ego no significan nada porque el ego desea lo imposible. Puedes desear lo imposible, pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. En eso estriba la debilidad del ego, así como tu fortaleza. ¿Sí? Nuestra fortaleza es precisamente hacer lo que es la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, si hacemos caso precisamente a la voz que habla por Él, que es la voz del Espíritu, la voz del Espíritu Santo, pues entonces esa es la verdad y esa es su voluntad. Y la única voluntad es expandir su reino. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de tu parte y de parte de tu fortaleza. El Espíritu Santo siempre se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Mientras en una u otra forma rehuses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil, mas la debilidad es atemorizante.
¿Qué otra cosa entonces podría significar esta decisión? Excepto que quieres estar atemorizado. El Espíritu Santo nunca exige sacrificios. El ego, en cambio, siempre los exige. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre esas dos motivaciones, ello solo puede deberse a la proyección. La proyección es una confusión de motivaciones. Y dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. Nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía. Pero eso no quiere decir que el guía no sea digno de confianza. En este caso, siempre significa que el seguidor es el que no lo es, ¿sí? Porque pues es una proyección. No confío en ti ni en tu guía, porque en realidad en el que no confío es en mí. Sin embargo, eso también depende de sus propias creencias. Al creer que puede traicionar, cree que todo lo puede traicionar a él. Mas esto solo se debe a que eligió un falso consejo. Incapaz de seguir ese consejo sin miedo, asocia el miedo con el consejo y se niega a seguir cualquier tipo de consejo. No es sorprendente que lo que resulta de esta decisión sea confusión. Gracias a que nosotros hemos vivido meramente aconsejados por el ego y el ego nos ha traicionado, entonces pensamos que el Espíritu Santo también lo puede hacer y lo va a hacer. Y aquí es donde nos entra precisamente ese miedo y esa duda. Así, aquí es donde hacemos precisamente una asociación entre el miedo y el consejo. Entonces, nos negamos a cualquier consejo o nos negamos a cualquier guía. Entonces, sin embargo, ha sido en base a nuestras proyecciones que nosotros hemos hecho estas conjeturas y ahora tenemos muchísimo miedo. Si ya nos ha ido en la vida como nos ha ido, entonces confiar en algo que no estamos como muy convencidos de su existencia, porque no lo podemos ver, quizás ni siquiera lo podemos escuchar porque no tenemos la práctica para hacerlo, entonces esto nos va a atemorizar, nos va a dar precisamente este miedo. Cuando el Espíritu Santo nos quiera guiar, entonces no vamos a saber si es la voz del Espíritu Santo quien nos quiere llevar ahí o es la voz de nuestra conciencia limitada, llámese ego, la que ahora se quiere vengar de nosotros y hacernos padecer y pasar situaciones precisamente de miedo, de terror. Esto normalmente, les digo, es así. Ahora nosotros nos hemos vuelto tan desconfiados de todo y de todos. Todo mundo quiere su propio beneficio, todo mundo está viendo a ver de qué forma, de qué manera se puede quedar con lo mejor materialmente hablando, eh, a ver de qué forma la gente puede ser servil con ellos, tener precisamente todo este poder sobre incluso las masas. Y pues aquí hemos hecho un caos, ¿sí? Gracias precisamente a que nosotros estamos pues muy ávidos de poder, muy enfermos, buscando precisamente el poder por el poder en sí. Es decir, no tenemos un objetivo mayor, simplemente me quiero sentir poderoso. Y si nunca he experimentado el poder o este tipo de poder, pues aquí es donde la mayoría de nosotros nos perdemos. Ahora hay gente a mi cargo, gente que me obedece, me siento poderoso, me siento visto, me siento aceptado, aunque sea por solamente un instante. Entonces, aquí es donde me rindo ante ese, entre comillas, ese poder que en realidad es fuerza que me da la mente. ¿Por qué fuerza? La mente se esfuerza demasiado en obtener, en hacer, se esfuerza muchísimo. Sin embargo, el poder que viene del ser, del espíritu,
No se esfuerza en lo absoluto. Siempre te lo da todo sin pedirte absolutamente nada a cambio. Como nos dice aquí, ningún sacrificio. Y el Espíritu Santo no te pide nada, ni siquiera Dios lo hace. El Espíritu Santo, al igual que tú, es digno de toda confianza. Dios mismo confía en ti. Por lo tanto, el hecho de que eres digno de toda confianza es incuestionable. Será siempre incuestionable, no importa cuánto dudes de ello. Claro que en espíritu, ¿sí? Nosotros somos dignos de toda confianza cuando nos mantenemos cerca precisamente de esta voluntad divina. Dije antes que tú eres la voluntad de Dios. Su voluntad no es un deseo trivial y tu identificación con su voluntad no es algo optativo, puesto que es lo que tú eres, puesto que es lo que tú eres. Compartir su voluntad conmigo no es optativo tampoco. Y esto aquí dice Jesús, ¿sí? Compartir su voluntad conmigo no es optativo tampoco, aunque parezca serlo. La separación radica precisamente en este error. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. Se te dio todo porque así lo dispuso Dios. Esa es su voluntad y tú no puedes revocar lo que Él dispone. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, que nos dice, no, Dios no desea, Dios dispone. Es como, estas son las leyes, esta es su voluntad y es indiscutible, aunque nosotros nos empeñemos en negar todo esto. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones, que con tanto celo guarda el ego, se puede lograr deseándolo. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones, que con tanto celo guarda el ego, se puede lograr deseándolo. La voluntad de Dios, quien nunca te dejó desamparado, lo logró por ti. Su voz te enseñará a distinguir entre el dolor y la dicha, y te librará de la confusión a la que has dado lugar. No hay confusión alguna en la mente de un hijo de Dios, cuya voluntad no puede sino ser la voluntad del Padre, toda vez que la voluntad del Padre es su Hijo. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, la cual tú no conoces, porque estás confundido con respecto a lo que tú dispones. Eso significa que estás confundido con respecto a lo que eres. Si eres la voluntad de Dios y no aceptas su voluntad, estás negando la dicha. El milagro es, por lo tanto, una lección acerca de lo que es la dicha. Por tratarse de una lección acerca de cómo compartir, es una lección de amor, que es a su vez dicha. Todo el milagro es, pues, una lección acerca de lo que es la verdad. Y al ofrecer lo que es verdad, estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Entonces, esta es precisamente nuestra confusión. Los cables se han cruzado. Ahora, por ejemplo, el ego dice, tenle miedo al amor, ¿sí? Pero tenle amor al miedo, ¿sí? Y entonces aquí es donde, les digo, se nos cruzan precisamente los cables y tememos lo que debemos amar y viceversa. Y así es como vamos por el mundo confundidos, pensando, por ejemplo, que vamos a encontrar algo donde no lo hay, pensando en que vamos a encontrar precisamente la paz si yo controlo y allí simplemente en la mente, esta mente controladora no te va a dar la paz, aunque trates una y otra vez de controlar, aunque pienses que lo has hecho, que lo has logrado. Y aquí, más que encontrar paz, vas a encontrar dolor. Por eso precisamente estamos confundidos entre la dicha y el dolor. Les repito, donde pensamos que vamos a encontrar dicha, entonces encontramos simplemente puro dolor. ¿Sí?
Ahorita mismo, pues entonces nosotros hemos tomado ciertas decisiones en nuestra vida que, que claramente nos dejan ver lo que acabamos de leer de una forma completamente transparente. Hemos tratado precisamente de encontrar el amor, la cordura, la unión de esta manera, de estas formas. Y bueno, nos hemos topado con pared, porque ahora en lugar de haber encontrado esa paz tan anhelada, pues entonces encontramos más separación, encontramos más conflicto. El curso de milagros expone precisamente que nosotros tenemos solamente un problema, y el problema es precisamente este, que nos eh, pensamos y sentimos separados. Entonces la separación es el problema. De ahí en más, todo se deriva de esto. El desamor, el desencuentro, el odio, el miedo, ¿sí? Eh, todo, absolutamente toda la parte más negativa que nosotros como seres humanos experimentamos se da acorde a esto. Por demás, bueno, pues nosotros estamos divididos porque a veces pensamos algo, dividimos nuestra mente cuando no sabemos si llevar a cabo esa decisión o no. Voy, no voy, vengo, voy, entro, salgo, me subo, me bajo, o sea, ¿qué es lo que necesito que hacer? Y cuando nosotros tenemos una decisión que tomar y esta decisión parece ser muy complicada, entonces aquí nos dividimos completamente, ¿sí? Entonces, ¿qué decisión tengo que tomar? No estoy en paz. Y aun cuando yo haya tomado una decisión, tampoco estoy en paz porque mi mente sigue dividida, porque está pensando en el, ¿y si hubiera tomado la otra? ¿Dónde estaría en este momento? Y ahí sigue habiendo división, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, si yo se lo pido de esta manera, va a anular todos los efectos de mis decisiones equivocadas. A esto se le llama expiación, el deshacimiento de todos los efectos de las decisiones erradas que he tomado. He cometido muchos errores, pero el Espíritu Santo, si se lo permito, me va a enseñar a tomar otro tipo de decisiones, ¿sí? Que me acerquen más a a esta verdad única. De lo contrario, pues es simplemente pasar por este mundo, pasar y vivir esta vida, pues completamente desapercibido, completamente en la ignorancia, y estoy perdiendo una gran oportunidad de liberarme, de liberar mi ser, de volver a ser lo que en la creación, cuando Dios me creó, ¿sí? Estoy prácticamente negando a realizar mi función. Yo veo prácticamente todo esto, lo observamos y lo vemos como grandioso, cuando en realidad para Dios esto es algo muy pequeño. Dice, no, 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 estas creaciones que tú estás logrando, pues bien, ¿no? Te las aplaude, dice, ok, bravo, pero hay muchísimo más. Tu mente te limita, tu cuerpo está también limitado y te limita también, ¿sí? Estos deseos que ni siquiera podemos descifrar o distinguir o poner en claridad, no se diga, o sea, también nos limitan. Entonces vivimos prácticamente como encarcelados y a veces el ser solamente se quiere expresar y quiere expresar esas maneras creativas, esa forma que Dios le ha dado con toda esa creatividad que ya poseemos. Por demás, nosotros, les digo, creemos que
aquí simplemente hemos venido a experimentar este mundo con todos los placeres y todo lo que este mundo nos ofrece. Y aquí es donde, sin duda, muchos de nosotros nos comenzamos a perder. Pero nunca es tarde para nadie para reencontrar la ruta, el camino hacia el entendimiento, la conciencia y por ende la salvación. El reconocimiento de que nosotros, a final de todo, estamos cumpliendo esa voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? Por lo menos ese debería de ser uno de nuestros deseos. Pues bien, ¿alguna pregunta o duda? No, todo ok. No, todo bien, gracias. Muy bien. Estela, Elizabeth, Valeria, ¿alguna pregunta? No, ninguna. No, todo bien. Bien. Pues bien, pues muchas gracias. Entonces, muchas gracias por atender este llamado a la conciencia. Gracias por acompañarme en este caminar. Y entonces nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por este canal. Nos estamos viendo pronto. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.